La grasa del abdomen no está ahí por lo que comes. Eso es lo que te dijeron. Y entiendo por qué lo creíste. Yo también lo creí. Durante años de ver pacientes hacer dieta tras dietas y perder peso en las piernas, perder peso en los brazos y en la cara, pero nunca, nunca en el abdomen. Solo fue hasta que me llegó una paciente de 40 años, recuerdo tanto, su nombre es Tita, ¿sí? Madre de 2 hijos, que me llamó muchísimo la atención es que había perdido 10 kilos, había perdido peso en las piernas, había perdido peso en los brazos, había perdido peso en la cara, pero el abdomen estaba igual que antes. Ahí fue cuando entendí que el problema no era la comida, era algo que ocurre en cada una de las células de tu cuerpo y que ningún médico se lo había explicado hasta ahora. Lo que te quiero explicar hoy va a cambiar para siempre el concepto que tienes sobre la grasa que traes en el abdomen intentando eliminar desde hace años. Y lo mejor es que lo puedes hacer desde hoy mismo. En más de 10 años que llevo ayudando a más de 10,000 personas diabéticas con sobrepeso a mejorar sus vidas, he visto este mismo patrón, que la grasa visceral no se les mueve, ¿sí? Y me hago esta pregunta: ¿por qué nunca los médicos, los nutriólogos que atienden a estos pacientes les explican el mecanismo real? ¿Por qué simplemente los mandan a la casa con una dieta de papel, pero no les explican el mecanismo? Eso es lo que quiero explicarte hoy. Esto es lo que te voy a enseñar hoy. No una lista de alimentos mágicos, no motivación. Es un mecanismo y 2 alimentos específicos que actúan directamente sobre él en solo 3 días. Porque esto no es un problema de calorías, no es un problema de falta de fuerza de voluntad. Es un problema que se llama resistencia a la insulina. Y hay una diferencia muy enorme entre saberlo y entender qué significa para tu cuerpo cada mañana que despierta. Déjame explicarte lo que ocurre. Imagina que la insulina es un mensajero real que lleva energía, es decir, glucosa, a las puertas de los castillos, tus células. En un cuerpo sano, el mensajero toca la puerta se abre y la energía entra. Pero con el paso de los años, el estrés y la inflamación, la cerradura de la célula se oxida, ¿sí? Entonces el mensajero toca la puerta y nada. ¿Qué hace el páncreas? En lugar de cambiar la cerradura, hace lo que haría cualquier persona en su lugar. Envía más y más mensajeros a golpear las puertas al mismo tiempo, pero estas no se abren. Eso es la hiperinsulinemia crónica, es decir, tener mucha insulina por mucho tiempo en la sangre. Y esto es lo que nadie te explica. Los niveles altos de insulina en tu cuerpo le dan una señal muy específica a tu organismo, que es: guarda grasa, no la quemes. Y no la guarda en cualquier lugar, la guarda específicamente alrededor de los órganos internos. Eso es la grasa visceral. No es estética, es metabólica, es activa. Produce sustancias inflamatorias que dañan los vasos sanguíneos, elevan la presión arterial y aumentan el riesgo cardiovascular. Mientras los niveles de insulina sigan altos, esa grasa tiene literalmente bloqueada la salida. No es que no estés haciendo suficiente esfuerzo, no es que tu metabolismo esté lento, es que el mecanismo celular que necesitas corregir no se corrige contando calorías, se corrige interviniendo directamente en la sensibilidad a la insulina. En pacientes mayores de 30 años, la resistencia a la insulina está presente en aproximadamente el 80% de los casos. Incluso en personas sin diagnóstico de diabetes, muchos tienen la glucosa en ayunas normal y la hemoglobina glicosilada también, pero muestran niveles de insulina en ayunas por encima de 10, que es el umbral donde empieza a bloquearse
la oxidación de la grasa visceral. El villano aquí tiene nombre, se llama hiperinsulinemia crónica, y la alimentación moderna, con su exceso de carbohidratos refinados, harinas de rápida absorción y azúcares escondidas en productos que parecen sanos, lo alimentan todos los días sin que nadie lo note. Antes de seguir, quiero hacerte una advertencia. Si has tenido hambre excesiva, sed excesiva y necesidad de orinar frecuente, o si tienes diagnóstico de diabetes, que te aplicas insulina y tomas medicamentos, cualquier cambio que vayas a hacer, debes hablarlo primero con tu médico. ¿Estamos claros? Listo. Pero si lo que tienes es grasa abdominal persistente, que no responde a las dietas, a los ejercicios abdominales, estás cansada después de comer, hambre que vuelve a las 2 horas después de una comida completa, o glucometrías que te dan por encima de 100 a 125, quédate porque lo que viene a continuación es para ti. Ahora quiero contarte sobre Carlos. Tenía 55 años cuando lo conocí. Había sido camionero durante 30 años y se había retirado hacía 3. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, con ese tipo de abdomen que él mismo describía como la barriga de camionero. Su esposa lo había convencido de venir a una consulta después de que su médico le dijera que tenía prediabetes y que debía bajar los carbohidratos. Eso fue todo. Esa fue la instrucción. Carlos había intentado bajar los carbohidratos. Dejó el pan blanco, había cambiado el arroz blanco por arroz integral y hasta caminaba 3 veces por semana. 6 meses después había bajado 4 kilos. Su glucosa en ayunas seguía en 112 y el abdomen no había cambiado. Estaba desanimado de una manera muy silenciosa que ya yo suelo ver en estos pacientes. Esa resignación de tranquilidad de quien ya perdió las esperanzas. Un día, mientras revisaba sus hábitos alimenticios con más detalles, le pregunté qué desayunaba. Me dijo, una fruta, un vaso de jugo de naranja recién exprimido y avena. Y ahí estaba. Eso era exactamente lo que estaba bloqueando todo el proceso. Entonces le dije, Carlos, vamos a cambiar solo 2 cosas durante 3 días. Y quiero que me digas realmente qué siente tu cuerpo. La frase que él me dijo 3 semanas después, no la he podido olvidar hasta hoy. Me dijo, es la primera vez en 5 años que no me da hambre a las 10 de la mañana. 4 semanas más tarde, su insulina en ayuno había bajado de 14 a 8. Su circunferencia abdominal había reducido notablemente, ¿sí? Y no había cambiado para nada su medicación, ni había hecho ejercicio adicional, solo había cambiado esos 2 alimentos que te voy a contar. La última vez que supe de Carlos fue por su esposa, quien mandó una foto al grupo de pacientes. Están los 2 sentados en el jardín de su casa con un nieto en cada una de las rodillas. Carlos tenía una camiseta que no usaba desde hace años porque esta no le abrochaba los botones, ¿sí? Sonriendo, como si hubiera encontrado algo que estaba buscando desde hace rato pero que no encontraba. Eso es lo que me hace feliz. Ahora necesito preguntarte algo y quiero que lo pienses y que me hables con la verdad. ¿A ti alguna vez tu médico te dijo simplemente hay que bajar los carbohidratos, hacer ejercicio y te mandó a la casa con eso? Escribe en los comentarios. Quiero saber a cuántos de ustedes recibieron exactamente esas palabras como único plan. Ahora escucha esto. Hay 2 alimentos absolutamente simples que ayudan a bajar esa respuesta de la insulina en 3 días. Y no son bayas exóticas cosechadas por un chamán en las montañas del Himalaya o de Nopal, ¿sí? Son vinagre de manzana y la canela. Pero aquí viene lo importante. El secreto no es solo consumirlos. El secreto es cuándo.
porque usados en el momento correcto actúan de manera sinérgica. Uno potencializa el otro. Estudios publicados recientemente en adultos con resistencia a la insulina encontraron reducciones promedios entre el 30 y el 40% en la insulina en ayuno, en participantes que usaban de 2 a 3 veces el vinagre de manzana con la madre, es decir, sin filtrar en cada una de las comidas. ¿Sí? No es magia, esto es simplemente la bioquímica de tu cuerpo. Ahora voy a darte 5 estrategias, 5 maneras específicas de usar este mecanismo, con tiempos exactos, dosis exactas y las advertencias necesarias que necesitas conocer. Primera, la estrategia de la primera comida del día o el desayuno. Sé lo que estás pensando. Ya oíste esto de tomar el vinagre en ayunas y no te hizo nada. Escúchame bien. El error más común es tomarlo solo en aguas, completamente en ayunas, ¿sí? Sin ningún tipo de alimento. Lo que pasa es que esto puede irritar tu estómago, específicamente en las personas que son mayores de 40 años, por lo que tienen una sensibilidad más alterada a la mucosa gástrica. No es que el vinagre no funcione, es que lo estás usando en el momento equivocado y de la manera equivocada. La estrategia correcta es esta. 10 minutos antes de tu primera comida del día o del desayuno, disuelve 2 cucharadas de vinagre de manzana con la madre en un vaso de agua de 200 centímetros cúbicos. ¿Sí? No más. ¿Qué vas a hacer? Tómalo despacio en 2 o 3 minutos. ¿Sí? No te lo vayas a tomar de una. Luego espera 10 minutos y come. Lo que ocurre durante esos 10 minutos es que el ácido acético empieza a preparar el entorno intestinal antes de que llegue la glucosa de la comida. Cuando el alimento llega, el pico de glicemia de esta comida puede reducirse hasta en un 34% comparado con la misma comida sin esta estrategia. ¿Qué personas no les aconsejo que lo hagan? Personas que sufren de gastritis activa o que tengan una úlcera péptica, ¿sí? O que sufran de reflujo, ¿sí? Y que estén en control, ¿sí? Si tienes alguna de esas patologías o de esas condiciones de salud, es mejor consultar primero con tu médico. El resultado que vas a notar primero, antes de ver nada en la balanza, es que el hambre de la mañana, ¿sí? Es decir, el hambre que te daba en las mañanas, desaparece o se retrasa significativamente, ¿sí? Esa es la señal de que la respuesta insulínica se está estabilizando. Segunda, la estrategia de la comida de la noche. Ya sé lo que estás pensando. La comida de la noche ya la reduje, ya cenó poco, hasta le bajé a los carbohidratos, ¿sí? El problema no es cuánto cenas, es cuando llega la glucosa mientras duermes. Te voy a explicar algo. Durante las primeras horas del sueño, entre las 10, más o menos 10 de la noche y 1 de la madrugada, ¿sí? El cuerpo tiene una ventana de sensibilidad a la insulina donde es naturalmente baja. Cualquier cosa que haya quedado circulando en la sangre de esa cena, ¿sí? Es decir, en cuanto a glucosa, va a ser manejada con mucha menos eficiencia que en cualquier otro momento del día. Y si la insulina tuvo que subir para manejar esa glucosa, adivina qué va a pasar las primeras horas del sueño. Vas a estar en modo generación de grasa, modo almacenamiento, ¿sí? No en modo reparación como debe ser. La estrategia es la siguiente: 10 minutos antes de la cena, repite esta misma dosis que en la mañana, es decir, 2 cucharadas de vinagre de manzana en un vaso de agua, de 200 centímetros. ¿Listo? Pero esta vez asegúrate de que la cena, el componente principal sea proteína, no como un acompañante. ¿Listo? Al menos debe incluir este plato 30 gramos de proteína y acompáñalo con vegetales verdes. Bueno, para mayor información de las cantidades de proteína, aquí en la ventanita
te voy a dejar un video para que aprendas bien estas cantidades. Bueno, sigamos. La combinación del ácido acéptico, la fibra de los vegetales verdes y la proteína reducen el índice glicémico hasta en un 70%. Esto lo sustentan datos de seguimientos en un estudio publicado recientemente de pacientes diabéticos. Esta recomendación es para las personas que toman metformina. Sí, sabemos que la metformina es un medicamento hipoglicemiante, es decir, que baja los niveles de azúcar en la sangre. Combinado con esta estrategia, en algunos casos puede producir hipoglicemias leves, es decir, que baja mucho la glicemia, ¿sí? Específicamente en la madrugada, cuando funciona mejor. No dejes de tomarte tu metformina, ¿sí? No es que sea incompatible con esta estrategia, pero si tienes tu glucómetro, que pues la mayoría de personas lo debe tener, si son diabéticos con mayor razón, tómate las glucometrías y habla con tu médico, monitoréalo, según esos valores habla con él. Bueno, lo que vas a notar en estos primeros 3 días de esta estrategia es que te vas a levantar con menos hambre. Esto lo que nos está indicando es que los niveles de insulina nocturno están siendo estabilizados. Tercera, la estrategia postural de los 10 minutos. Esta es la que parece inventada y es la que tiene el respaldo fisiológico más directo. Escucha bien lo que te voy a decir. Después de cualquier comida que contenga carbohidratos, ¿sí?, la glucosa empieza a absorberse entre los 15 y los 45 minutos. ¿El problema cuál es? Que la mayoría de las personas mayores de 30 años, ¿sí?, se sientan después de comer. Y esta posición reduce el flujo sanguíneo muscular aproximadamente en un 40%. Y el músculo es uno de los órganos que más consume glucosa en el cuerpo, ¿sí? Y si este flujo está disminuido, la glucosa pues no va a entrar fácilmente a él. Y ahí viene, ¿qué pasa? Va a ser absorbida por el hígado y ahí se va a convertir en grasa. La estrategia es esta: 10 minutos después de terminar de comer, camina en un ritmo cómodo durante exactamente 10 minutos, ¿sí? No es hacer ejercicio, no es ponerte a sudar, no tienes que llegar a ningún lado. Es una caminata plana de ritmo normal dentro de la casa si no puedes salir, ¿sí?, o en el pasillo o alrededor del patio, pero es simplemente movilizar el cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa en estos 10 minutos? Activas el transporte de la glucosa hacia el músculo, ¿sí?, a través de un mecanismo independiente que no requiere insulina, que se llama translocación inducida por la contracción. Bueno, olvida ese término raro. Básicamente lo que hace es que el músculo abre las puertas, ¿sí?, para utilizar esa glucosa sin necesidad de insulina. Esta estrategia, combinada con la del vinagre, este mecanismo puede reducir los picos de insulina después de comer hasta en un 60% en personas mayores de 35 años. Ese es un número bajado de estudios del 2022 que realizaron en pacientes adultos sedentarios. Ojo, quiero resaltar una recomendación. Si tienes problemas articulares severos o de rodillas o de cadera, ¿sí?, o si tu médico te ha dicho que mantengas reposo, ¿sí?, es importante que adaptes la caminata a tus condiciones, o incluso la puedes hacer muy lenta. ¿Listo? Incluso en un mismo lugar, simplemente moviendo los pies. El mecanismo se activa también de la misma forma, aunque no de la misma intensidad que caminando con desplazamiento, pero lo que vas a hacer es importante. Lo que vas a sentir es que después de comer ya no te da esa pereza que te invita a la siesta obligatoria. Eso es la glucosa entrando a tu músculo. Cuarta, la estrategia de la proteína y la fibra primero. Sé lo que ya estás pensando, en que el desayuno siempre lo has hecho bien, ¿sí?, con fruta y avena,
Eso es lo sano. Pero escucha muy bien con mucha atención, porque esto va en contra de todo lo que te dijeron o lo que has escuchado. El orden en que comen los alimentos dentro de una misma comida afecta directamente el pico de glicemia de esta misma. Cuando la fibra o la proteína llegan primero al intestino delgado, crean una especie de barrera física y química que lo que hace es que ralentiza la absorción de los carbohidratos simples cuando estos llegan después. Pero cuando llegan de primero lo que es las frutas o los carbohidratos simples, como son carbohidratos de absorción rápida, elevan obviamente la glucosa rápido, generando así un pico que ya la proteína y la fibra no pueden frenar. Bueno, la estrategia es la siguiente. En el desayuno, come primero la proteína, ya sea el huevo, queso o yogur griego sin azúcar, cualquier proteína que toleres bien, ¿sí? Después, come la fibra, por ejemplo, el aguacate. Espera entre 5 u 8 minutos y luego come la fruta o el cereal. Esa es la clave. ¿Listo? Si el yogur o el aguacate o los huevos llegan antes, el pico de glicemia que te va a generar la fruta y el cereal después va a ser reducido hasta en un 40%, ¿sí? Que si la fruta llegara primero. La cantidad de proteína sugerida para esta estrategia es entre 30 y 40 gramos de proteína y 5 a 10 gramos de fibra. Lo que vas a notar en los primeros 3 días es que el desayuno te dura más, que a las 2 horas ya no vas a ir a buscar algo para comer. Eso es la estabilidad de la insulina que ya empieza a instalarse. Y quinta, la estrategia del vinagre con la comida más peligrosa del día. Esta es la más específica y en la que tiene el impacto más inmediato sobre la grasa visceral. Cada persona tiene una comida del día que produce un pico de glicemia más alto. No es la misma para todos. Para algunos suele ser el almuerzo, porque es cuando más carbohidratos se concentran. Para otros es la merienda. Esa merienda entre las 4 y las 5 de la tarde. En ese momento